Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer saludarles nuevamente a través de este video. Mi nombre es Alicia Pereira y vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. El tema de hoy es Predica la palabra. Y bueno, aprovecho este tiempo también para invitarte a que te suscribas y a que compartas el contenido de este canal para que más personas conozcan de la palabra de Dios y también formes parte de este ministerio. Recuerda que servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, sin más, vamos a iniciar con este tema. Bienvenidos y nos vemos pronto. Hasta luego. Y bueno, como te comentaba, el tema de hoy es Predica la palabra, el cual encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, de los versículos 1 al 8. Y permíteme comentarte que esta segunda carta a Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el 66 o 67 después de Cristo, desde la prisión en Roma, poco tiempo antes de ser ejecutado. Y Pablo, preocupado por la situación que se estaba viviendo en las iglesias de Asia, quienes se habían apartado de la causa de Cristo y habían caído en el legalismo, insta a Timoteo a luchar y mantenerse fiel en esta etapa de apostasía. Y ahora sí, después de esta corta introducción, vamos a iniciar con nuestra lectura. Si tienes Biblia, por favor te sugiero que la tomes para que juntos leamos estos pasajes. Vamos a hacer la lectura en una Biblia Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer los capítulos 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y bien, en estos dos versículos el apóstol Pablo está dando instrucciones finales a Timoteo y lo hace en presencia de Dios y del Señor Jesucristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Y tengamos claro que todos vamos a ser juzgados en tiempos diferentes, pero seremos juzgados. Así que Pablo pide a Timoteo encarecidamente que se mantenga firme en su fe y predique la palabra de Dios por todos los medios. Esto es un llamamiento para todos. Y esto en todo tiempo, no importa si en el día o en la noche, él debía estar preparado, porque esto era importante y no podía esperar. Le dice también, corrige, es decir, instruir para corregir faltas y o errores. También Pablo le dice, reprende, esto es llamar la atención fuertemente. Pero también le dice, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Esto es que nadie es perfecto, pero que la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige y el cambio se da. Ahora, estas instrucciones fueron para Timoteo en aquel tiempo, pero Pablo también las dio para estos tiempos, porque son tan necesarias en este tiempo, pues se debería enseñar una sola doctrina, esto es, el Evangelio de Jesucristo, para que nadie se desviara de la verdad, pero por la mala enseñanza es que todo está en confusión y la gente por ignorancia y otros por decisión propia van hacia caminos equivocados. Pues de hecho, la Biblia, que es palabra de Dios, es un manual de vida para todo ser humano. Ahora leamos los versículos 3 y 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Realmente esto es muy peligroso. Ya sea en tiempos pasados como en los presentes, la gente va haciendo a un lado esta maravillosa enseñanza, porque la gente se está rebelando hacia lo establecido por Dios.
Quieren hacer lo que ellos desean, aun si está mal, no importa. Y buscan lugares en donde les digan lo que ellos desean escuchar. Les gusta escuchar mentiras y la verdad la rechazan. ¿Por qué? Porque la verdad les hace notar su error, su maldad. Ahora, la gente requiere de entretenimiento para sentirse feliz y a gusto, mas no buscan lo eterno, lo espiritual, solo requieren satisfacer los deseos de la carne. Esto es lamentable, pero está sucediendo desde tiempos pasados y hoy en día también. Es por eso que el apóstol Pablo da esta alerta, para que estemos atentos y no caigamos en errores. Ahora leamos los versículos 5 y 6. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Pablo se refería en estos pasajes a que debía ser sobrio en todo. No debía tener miedo, sino que debía soportar las aflicciones por causa de su ministerio. Él debía ocuparse en llevar a otros las buenas noticias. ¿Cuáles eran estas noticias? Que en Jesucristo está la salvación, que la salvación es por gracia y por fe. Él debía cumplir con la encomienda del Señor. Así también Pablo hace mención de su situación que vivía. Él sabía que pronto moriría, pero no le agobiaba la muerte, porque él sabía a dónde iría y lo que le esperaba en un futuro en la eternidad. Su vida era como una ofrenda a Dios. Pablo fue decapitado, y tal vez para algunos fue una escena fuerte, pero para Pablo su vida era como una ofrenda a Dios, una ofrenda derramada para su Señor, pues por causa de su ministerio iba a ser ejecutado, mas aún así él amaba a su Señor y Salvador y trabajó intensamente en su ministerio que le fue asignado por el Señor, el llevar el Evangelio de Jesús a los gentiles, y claro que lo cumplió, y así también dejó preparados y con instrucciones a sus hijos espirituales para continuar la obra del Señor. Y por último leamos los versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Y bueno, Pablo, como buen soldado de Jesucristo, peleó la buena batalla. A pesar de las diferentes circunstancias que vivió, siempre tuvo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es así como estaba terminando su carrera, guardando su fe y permaneciendo fiel a la palabra de su Señor y Salvador. Mira, leamos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ves? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, debemos perseverar en llegar a la meta. Y también escribió que a su partida le esperaba un premio, esto es, la corona de justicia. Y esta corona es otorgada no según la gracia del Señor, sino según su justicia, y el que la otorga es el Señor en calidad de juez justo. Y bueno, esta corona está reservada únicamente para los que acaben la carrera y peleen la buena batalla de la fe, corriendo legítimamente. Así también para los que aman la venida de Cristo, los que anhelan con todo su corazón que Cristo venga por nosotros. Resumiendo, hubo tiempos en que el apóstol Pablo se encontró solo, mas quien nunca le abandonó fue el Señor Jesucristo.
Él les sustentó en todo tiempo, y más en su tiempo final, el final de su carrera. Pablo nos dejó un gran ejemplo de ser un buen soldado de Jesucristo para pelear la buena batalla, la de un buen atleta para correr la carrera y llegar a la meta, y un siervo fiel que trabajó arduamente siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestra recompensa no es acá en la tierra, sino es estando en la presencia de nuestro Señor y Salvador. Ahí es cuando seremos recompensados por nuestro trabajo. Así lo leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y un segundo resumen es que en estos tiempos también debemos prestar atención a la recomendación que el apóstol Pablo hizo a Timoteo, el de predicar la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación en todo tiempo. En primer lugar, porque así lo mandó el Señor. Lo podemos leer en Marcos 16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También por amor a Cristo, por amor al prójimo, a nuestra familia, a nuestros amigos, etc., no queriendo que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos de la condenación. Porque nadie tendrá excusa para decir que no sabía que existía un cielo y un infierno, ya que todos en algún momento de nuestra vida vamos a escuchar del Evangelio de Jesucristo, de que la salvación está solo en Jesucristo. Recordemos que Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pues, ¿quiénes son los pecadores? Leamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este pasaje nos dice que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Quién fue este hombre? Adán. Y por medio de Adán y Eva es que venimos heredando el pecado de generación en generación. Así lo leemos en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora no nada más dice Adán, sino que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado y la desobediencia. Pero en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que somos justificados por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Así leamos Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El pasaje nos dice que la salvación es por gracia y por fe. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo que no merezco, pues soy pecadora, pero que el Señor me lo da. ¿Por qué? Por amor, porque es bueno y porque es misericordioso. Y dice que por fe. ¿Cómo es que obtenemos la fe? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y dice que ya no es por obras la salvación. Recordemos que dijo que es por gracia y por fe. Yo ya no tengo que hacer nada porque el Señor lo hizo todo en la cruz. Ahora leamos Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es, confesar con nuestra boca que Jesús es el único Señor Dios Todopoderoso, y creer en nuestro corazón que el Señor resucitó de entre los muertos para ser salvo. Así dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca debemos confesarlo para salvación. Y así leemos en 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje nos lleva a reconocer que somos pecadores, que necesitamos confesar nuestros pecados
y el Señor será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Muy bien, si tú hoy reconoces que eres pecador y quieres pedir perdón al único quien puede perdonar tus pecados, hazlo. Haz una oración pidiendo perdón sinceramente en tu corazón. Recuerda que el Señor conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Bendito Dios Todopoderoso, en esta noche reconozco que soy pecador, reconozco que necesito su perdón, que he pecado en gran manera contra usted. Quiero pedirle perdón por todos mis pecados, por toda mi maldad, que transforme mi vida y me haga una nueva persona que glorifique su nombre. Gracias, Señor, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por mí, por mis pecados en esa cruz. Gracias, Señor, porque usted tomó mi lugar y pagó mi deuda. Señor, le ruego me escuche y me perdone y me limpie con su sangre preciosa. Por fe, abro mi corazón y le recibo, le confieso como mi Señor y Salvador. Le ruego que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya a su presencia. Gracias, Señor, porque sé que usted me ha escuchado y me ha perdonado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hoy tomaste esta decisión de pedir perdón al Señor y recibirle en tu corazón, hay un versículo que dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero también hay otro versículo en San Juan 1:12 que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alégrate, porque el Señor te ha tomado como un hijo, y tu nombre ha quedado inscrito en el libro de la vida. Y por último te comento la importancia de leer este libro maravilloso que es la Biblia, para que nadie se pierda con corrientes del mundo que solo tuercen la verdad. Así que peleemos la buena batalla, corramos y lleguemos a la meta, mantengámonos firmes en nuestra fe, en la palabra de verdad, en donde Jesús es la palabra de verdad, porque esta verdad nos hace libres de todo pecado y condenación. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos pronto. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Maranata, Cristo viene.